Hola hermanos, el pastor Jesús y yo estuvimos hablando el otro día, después del Belén Viviente, de la posibilidad de poder compartir una pequeña palabra, ¿no? El día 24 y el día 31, y la verdad que fue una iniciativa del pastor Jesús magnífica y lo vimos conveniente y eso queremos hacer, dejar una pequeña palabra. Hoy la voy a dar yo, el día 24, y el día 31 la dará el pastor Jesús. Así que bueno, el, el otro día en el texto que estuvimos compartiendo, todos sabemos el texto de Lucas capítulo 2, hablábamos del texto de los ángeles y los pastores e incluso lo leímos, ¿no? Yo quisiera volverlo a poder leer. Ese texto de Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20 y poderos expresar lo que tengo en mi corazón, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para la iglesia, ¿no? En este día 24. Es un texto que dice la palabra, dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. La verdad que podemos hablar varias cosas, ¿no? Primero sobre lo que significaba el aspecto del temor en estos primeros versículos, pero yo tenía en mi corazón compartir con vosotros dos palabras y luego compartir los versículos también 14 y 15, ¿no? Dos palabras que aparecen en el versículo 11 y luego las palabras que aparecen en el versículo 14 y 15, que es lo que el Señor ponía en mi corazón. Si nos damos cuenta, aquí aparecen en el versículo 10 aparece la palabra Salvador. No sé si sabéis cuántas veces aparece la palabra Salvador en el Nuevo Testamento. Aparece 36 veces. Pero en toda la palabra Señor, que significa Kyrios, esa palabra Kyrios es ese dueño absoluto, ese Señor absoluto, el que tiene toda la suprema autoridad, aparece 7.800 veces. ¿Verdad que la diferencia es abismal? Y yo creo que tiene mucha importancia, porque yo creo que es importante de todas las cosas que el Señor nos salva. Dios nos ha salvado en muchas cosas, la palabra lo refleja. Nos damos cuenta como habla en Efesios, en el capítulo 2, nos habla de que nosotros como estábamos, muertos en, ¿qué? En delitos y en pecados. Y Él, Cristo, nos dio vida. Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, en el capítulo 1, que nosotros teníamos una manera de vivir que era vana, que era vacía, y nosotros fuimos rescatados de esa manera vacía de vivir que teníamos. Y 1 de Pedro también habla de cómo teníamos una vida que era desenfrenada. Era una vida de disolución. Y íbamos y fuimos también salvados de esa vida y rescatados de esa vida de disolución. Evidentemente la salvación, la vida eterna es importante, fundamental para el discípulo de Cristo. Pero ahí, y Dios nos salva de ese destino terrible, ¿no? Que es la condenación eterna. Pero tenemos que, yo quisiera darle una importancia muy grande a esa anunciación que hace el ángel, que es sobre el Kyrios, sobre el señorío de Cristo. El Señor Jesús les dice
Algunos que profetizaban, que hacían milagros y que echaban fuera demonios, les decía, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces la voluntad? Mi voluntad, ¿no? La voluntad que yo quiero para cada uno de vosotros. Por lo tanto, es fundamental el señorío de Cristo en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Yo pensaba en el joven rico. ¿Os acordáis de la parábola del joven rico? El joven rico va a Jesús, va corriendo y él lo que hace es, ¿qué he de hacer, maestro bueno, para heredar la vida eterna? Y hace un enfoque directo sobre eso, sobre lo que hemos hablado, sobre la salvación, un aspecto fundamental que recibe el verdadero discípulo de Cristo. Pero Jesús le da la vuelta y lo enfoca de otra manera. Jesús comienza a señalar algo que le faltaba al joven rico. Dice Jesús que lo ama, pero Jesús lo que hace es que pone el foco no en la salvación, sino en el señorío de Cristo. En el señorío de Cristo sobre la vida del joven rico. Es decir, este joven rico tenía otro Dios que no era Cristo el Señor. Tenía un Dios que era el dinero. Todos sabemos que no podemos servir a dos señores. No podemos servir al dinero y a nuestro Dios. Así que, hermano, es importante que podamos meditar para este nuevo año que va a entrar y este que va a acabar, que acaba ya. Meditar en realmente todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas son todas, hermanos. Que podamos meditar que Cristo es el Kyrios de todas las áreas de nuestra vida. Tarde o temprano vamos a encontrarnos con la prueba del señorío de Cristo. Este joven rico se encontró, podía haber recibido mucho de Cristo, pero al final se fue triste y no pudo recibir todo lo que Cristo tenía para él. Hermanos, meditemos, que no haya nada en este 2025 para que impida que Cristo sea el Kyrios, el amo y el dueño absoluto de nuestra vida. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 5 y les dice que ya no tienen que vivir para sí, tienen que vivir para Cristo. Le dice, Cristo dice que nos rescató de la muerte y nos dio vida juntamente con Él. Así que, hermano, ¿qué le pasó al joven rico? Lo que a muchas personas le pueden pasar. Es decir, muchas personas llega un momento en que se enfrentan con algo que el Señor, como Señor que es, les dice para que realmente le rindan todas las cosas a Él y dice, te falta algo. Y ellos no están dispuestos a cambiar. Ellos no están dispuestos a renunciar a su Dios. Y por eso muchas veces mucha gente entra en las iglesias. Y en el momento que Cristo los confronta con su señorío, esas personas prefieren no escuchar eso e irse. Hermanos, nosotros tenemos que tener claro que todo, absolutamente todo, es de Cristo. Y el Señor de nuestra vida, el Kyrios de nuestra vida, es Cristo. Después de eso, dice la palabra que se le aparece repentinamente apareció con el ángel esa multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Y aquí hay tres cosas que yo quisiera incorporar en este breve mensaje. Lo primero, dice la palabra que decían, gloria a Dios en las alturas. Qué importante esto, hermano. Nuestra vida tiene que dar gloria a Dios. Cuando en nuestra vida estamos dispuestos a ponerla en el orden de Dios, ponerla como Él quiere, y nuestra vida honra a Dios, Dios recibe a través de nuestra vida, de lo que hacemos para Él, recibe honra, alabanza, esplendor, brillo. Lo que ocurre es que está recibiendo el Señor gloria. Cuando el Señor recibe gloria, viene lo siguiente que dice la palabra. Lo siguiente que dice la palabra: en la tierra, paz. Paz, buena voluntad para con los hombres, paz de Dios. Esa palabra integral del Shalom viene después de que Cristo recibe la gloria, después de que nuestra vida le da gloria y honra y alabanza y ha sido ordenada por el Señor. Después viene la paz de Dios, esa buena voluntad de Dios para con los hombres. Cristo ya lo hizo todo por nosotros.
Ahora, la sociedad está invirtiendo esto, hermano. La sociedad quiere desvincular de todo a Dios. La sociedad, este mundo, quiere tener paz sin Dios. Y no es posible, hermanos, tener paz sin Dios. La verdadera paz, el shalom, solamente está en Cristo. Hermanos, el hombre lo quiere invertir todo, pero Dios tiene su orden. Y cuando nosotros aplicamos su orden, después de dar la gloria a Dios, recibimos la paz de Dios. Y evidentemente esta paz de Dios lo recibieron los pastores. Los pastores recibieron esta paz de Dios. Y si sabéis el contexto de esos pastores en ese tiempo, los pastores sabemos que eran la casta más baja del pueblo hebreo. Tenían fama de pendencieros. Tenían líos entre ellos, todo lo vemos en la palabra. Y además el testimonio de ellos en un juicio no tenía valor. No tenían crédito. Y estos fueron los primeros a los que Cristo se les apareció. Hermanos, no importa la condición, no importa la categoría social, no importan los estudios, no importa el lugar de nacimiento. Lo que importa es ser testigos de Cristo. Y ellos fueron, como hemos leído en el versículo 15 en adelante, los que apresuradamente dieron testimonio de Cristo. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo. El apóstol Juan dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, de eso, tocante al verbo de vida, de eso hablamos. Así que, hermano, qué importante este orden que el Señor tiene establecido para cumplir esa voluntad. Dios quiere que seamos testigos, hermanos, pero tenemos que cumplir el orden de Dios. La gloria a Dios, la paz de Dios y el testimonio de nuestra vida a un mundo que necesita recibir no solo la salvación de Dios, sino el señorío de Cristo. Así que, hermanos, Dios quiere que estas dos dimensiones del discípulo verdadero estén en nuestra vida. La dimensión de la adoración, esa gloria a Dios que debemos de dar con nuestra propia vida, pero también ese ser testigo, ese ser evangelista de eso que hemos podido recibir de parte del Señor. Nosotros, hermanos, hemos recibido muchas cosas de parte del Señor. Nos vimos, como vieron los testigos directos del tiempo de Jesús, como fue el apóstol Juan, pero sí, hermanos, hemos podido contemplar la obra poderosa de Jesús en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos formando esta iglesia de Fuente Piedra. Y el Señor quiere, hermanos, que demos testimonio en este orden, como os he hablado, y que estas dimensiones de la adoración y del testimonio sean fuertes en nuestras vidas para que podamos alcanzar a tanta gente que necesita y es que está en dolor, ¿no?, en este tiempo. Hermano, que podamos, hermanos, en este tiempo y en este año poder decir que el único Señor absoluto y dueño absoluto de nuestra vida es Cristo. Amén. Seamos capaces de que si Dios nos pide algo, cambiar algo, quitar algo, renunciar a algo, seamos capaces de decirle: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, y pidamos al Señor que realmente seamos esos testigos fieles en el orden de Dios que hemos recibido, que damos honra y gloria con nuestra vida a Cristo, que tenemos esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, de ser esos testigos eficaces, llenos del poder del Espíritu Santo para dar testimonio de la verdad del Evangelio. Hermanos, que podamos tener estos días y meditar en esto y podamos pedirle al Señor que realmente en este año que ya acaba, en el que viene, podamos incorporar esto en nuestras vidas. Hermanos, no seamos como el joven rico. Perdió grandes bendiciones por no renunciar a su Dios. Amén. Así que Señor bendiga en estos días y que sigamos orando los unos por los otros y por el sitio donde el Señor nos ha colocado. El Señor os bendiga.